¿Qué tal? Muy buenas noches. España ha superado los 500 fallecidos por coronavirus y la cifra de contagiados en todo el territorio nacional es de casi 12.000. Son los datos de este martes, que además ha dejado el anuncio de una inversión de 200.000 millones de euros para combatir la expansión del coronavirus. Madrid, Miguel Vega. Sí, un paquete de medidas para paliar las consecuencias de esta crisis sanitaria, sin olvidar las consecuencias económicas de los trabajadores y también de los empresarios. Se aprobará la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y también se facilitará los expedientes de regulación temporal de empleo. También se aprobará una moratoria a las hipotecas y se blindarán los suministros básicos como el agua, la luz y el gas. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás. Me gustaría hacer un llamamiento a los empresarios. Tomemos en cuenta estas medidas y no se despidan a los trabajadores, porque esta es una crisis coyuntural, temporal. Y en Canarias, nueva reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha analizado la situación provocada por la expansión del coronavirus en Canarias. Entre las medidas, el Gobierno de Canarias reduce a 18 las conexiones aéreas entre las islas y península y a la mitad las rutas marítimas para evitar la propagación del COVID-19. Los que vengan de la península tendrán que firmar una declaración jurada y decir que vienen porque son residentes canarios o por causas sanitarias o por obligación profesional. Y cuando lleguen a Canarias tendrán un control sanitario. Y los países de la Unión Europea lo acaban de comunicar, cierran sus fronteras para evitar la expansión del virus. Enseguida lo vamos a ver con más detalle, mientras en las islas las cifras oficiales son de 2 fallecidas, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, y alrededor de nuevos 20 casos contagiados cada día. Esos son los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, por Teresa Cruz, en una comparecencia a primera hora de la tarde, que además ustedes pudieron seguir en directo en Televisión Canaria. Ahora mismo tenemos un número suficiente para poder dar respuesta a un incremento en los próximos 10 días. Si seguimos incrementando a razón de 20 diarios, tenemos capacidad para dar respuesta adecuada a la población. Miles de personas están recibiendo estos días la carta en la que se comunica el cese temporal de su actividad en la empresa. Muchos no saben qué deben hacer. Las oficinas de empleo están cerradas para la atención presencial, pero se pueden pedir la prestación por certificado digital o clave. Y para los que no dispongan de él, también se podrá hacer por teléfono. Entre las cosas que deben tener en cuenta es que todos tendrán derecho a esa prestación por desempleo, incluso quienes no hayan cotizado el tiempo suficiente. Y todos debemos quedarnos en casa, pero ¿qué pasa con quienes viven en la calle? Algunos ayuntamientos, entre ellos los de las 2 capitales canarias, ya han anunciado medidas para proteger a los más débiles. Medidas como reforzar la asistencia, habilitar centros de día y mantener activos los comedores sociales. Y en deportes llegó la decisión que todas las ligas europeas esperaban, el aplazamiento de la Eurocopa, que pasará a jugarse en verano de 2021. Eso da vía libre para que las ligas y las competiciones europeas y los clubes también puedan hacer frente a esta situación hasta que pase la emergencia, independientemente si esas competiciones se deben celebrar en junio, julio o agosto. Lo que ahora tendrá que resolver la liga es el problema que además se genera con la finalización de muchos contratos de futbolistas. Está previsto esa finalización para el 30 de junio. Las cifras de contagiados y de fallecidos continúan creciendo en España. Ya son 501 personas las que han perdido la vida y los casos activos superan los 12.000. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica derivada de esta emergencia sanitaria. Serán 200.000 millones de euros que se van a movilizar, Miguel Vega, para familias vulnerables, para empleo y también para investigación.
Sí, y también para proteger el sistema económico de nuestro país, un paquete de medidas de más de 200.000 millones de euros para ayudar a los más vulnerables y también a la pequeña, mediana empresa y a los autónomos. Se ha aprobado una moratoria también del pago de las hipotecas para los más desfavorecidos y los trabajadores que se hayan quedado sin empleo durante esta crisis sanitaria. También especial atención a la pequeña, mediana empresa y a los autónomos, y se agilizan los préstamos para ambas entidades. El Ejecutivo de Pedro Sánchez durante esta crisis sanitaria quiere blindar los servicios sanitarios como también los suministros básicos del agua, de la luz y el gas. No se podrá cortar estos suministros durante este estado de alarma. Doblegar la curva de contagios, asegura Sánchez, es el principal reto, pero más allá de la emergencia sanitaria, también hay que hacer frente al impacto económico y social de la pandemia. Por eso el Gobierno ha anunciado la mayor movilización de recursos, dice, de nuestra historia reciente. Vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. En el ámbito social se destinarán 600 millones a prestaciones básicas, especialmente para atención sociosanitaria a mayores y dependientes. No habrá cortes de agua, luz y telecomunicaciones y habrá un aplazamiento en el pago de la hipoteca para los colectivos vulnerables cuyos ingresos se reduzcan en esta crisis. Responde al compromiso del Gobierno de España con todos y cada uno de los ciudadanos. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los que ahora van a necesitar mucha más protección. Para reforzar la protección en el empleo se va a promover la adaptación o reducción de la jornada incluso al 100% para que los asalariados puedan conciliar. El teletrabajo se priorizará. Los afectados por un ERTE cobrarán parón que no tengan el mínimo cotizado y luego no se les descontará de sus prestaciones. En cuanto a los autónomos, habrá mayor acceso a la prestación por cese de actividad y no tendrán que pagar las cuotas a la Seguridad Social. Estas medidas, como pueden ver, priorizarán la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido de los trabajadores. Y en este caso me gustaría hacer un llamamiento a los empresarios. Tomemos en cuenta estas medidas y no se despidan a los trabajadores, porque esta es una crisis coyuntural, temporal. El Ejecutivo, además, va a garantizar la liquidez de las empresas. Hemos aprobado la creación de una línea de avales de garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Se destinarán también 30 millones para la investigación de una vacuna contra el coronavirus. El presidente Sánchez no descarta que el estado de alarma tenga que prolongarse más allá de estos 15 días iniciales. Ya son más de 12.000 los positivos dentro de nuestro país y el Ejecutivo espera que en los próximos días esa curva de expansión siga creciendo. Por eso sigue pidiendo a la ciudadanía que respeten estas medidas implantadas. La buena noticia es que más de 1.000 pacientes han sido dados de alta. Significa que han superado este COVID-19. Dentro de las medidas aprobadas hoy en este Consejo de Ministros es que se reforzará con médicos residentes para evitar que no se colapse el sistema sanitario. Los casos por contagio en las últimas 24 horas se elevan a 1.987, lo que supone un 17% más que este lunes. Sanidad ha confirmado los casi 500 fallecidos en nuestro país, lo que supone una tasa de letalidad del 4%. De ese total de 11.178 casos, se han hospitalizado un 46%, 5.136, un 5% están ingresados en UCI, 563, han fallecido un 4%, 491, y se han curado 1.098. Las unidades militares siguen desplegadas por diferentes ciudades españolas, así como en las estaciones de cercanía de Madrid. La presencia de unidades militares, elementos de la unidad militar de emergencia y con posterioridad del Ejército de Tierra en las estaciones de cercanías de Madrid. La intervención de la Guardia Civil ha permitido incautar material sanitario en el aeropuerto de Barajas, más de 13.000 mascarillas cuyo fin no eran los establecidos por el Ministerio de Sanidad. En el aeropuerto de Barajas hemos localizado varios paquetes, varios envíos entre particulares, en cuya inspección hemos localizado material de esta índole, destacando 13.000 mascarillas que, por supuesto, hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias.
Por su parte, la Policía Nacional no ha registrado incidencias relevantes, aunque sí han recibido más de 5.000 consultas de ciudadanos debido a la proliferación de estafas a través de las redes sociales. Y que se consulten las páginas oficiales de los diferentes ministerios. En este sentido, que sepan ustedes que la Policía Nacional ha atendido ya con nuestros perfiles sociales más de 5.000 consultas. En el transporte, las comunidades autónomas informarán de las necesidades exigidas para el transporte público. Para que informen al Ministerio, de esta manera podamos tener una información centralizada de los porcentajes de servicio que están exigiendo al transporte público dentro de los ámbitos de su competencia. Aunque parece que el incremento de casos diarios se puede ralentizar, Sanidad ha pedido tomar estos datos con cautela por las posibles modificaciones que pueda haber. Otra de las medidas adoptadas esta misma tarde: se aplazan las pruebas de selectividad en toda España. Ya no será en el mes de junio, pero aún no se ha fijado una fecha definitiva. Las pruebas de acceso a la universidad dependerán de esta emergencia sanitaria. Y también este martes ha dejado una imagen insólita, la de un pleno en el Senado con la Cámara prácticamente vacía. Solo la presidenta Pilar Llop y el senador del PP, David Erguido. El resto se unió a la sesión de forma telemática. El pleno comenzó con el reconocimiento a quienes trabajan en los servicios básicos y las condolencias por las víctimas de COVID-19. Solo un punto en el orden del día, que no se podía aplazar además. Se dio luz verde al protocolo para que Macedonia del Norte pueda incorporarse a la OTAN. Quiero, además, en nombre del Senado, expresar nuestras condolencias por las personas fallecidas por el COVID-19. Toda nuestra solidaridad y afecto para sus familias. Canarias se aísla contra el coronavirus, se reducen a la mitad las rutas marítimas y las conexiones aéreas se quedan en 18. Así lo ordenaba hoy el Gobierno canario. El presidente Ángel Víctor Torres valoraba de forma positiva las medidas económicas de choque aprobadas por el Ejecutivo Central. Canarias se encierra. Las conexiones con la península quedan en mínimos. Para ingresar en el archipiélago hay que ser residente o justificar la visita. Los que vengan de la península tendrán que firmar una declaración jurada y decir que vienen porque son residentes canarios o por causas sanitarias o por obligación profesional. Y cuando lleguen a Canarias tendrán un control sanitario. Las conexiones entre islas se ven reducidas a 18, que mantendrán la obligación de servicio público. Entre el aeropuerto de Gran Canaria y el de Lanzarote se mantienen 3 conexiones en cada sentido, otras 3 entre Gran Canaria y Fuerteventura, una con El Hierro y La Palma y 4 con Tenerife Norte. Desde Tenerife Norte se volará 2 veces al día a La Palma, una a La Gomera y El Hierro, así como a Lanzarote y Fuerteventura. Por mar, de las 62 rutas marítimas actuales se pasará a 26. Son decisiones del Gobierno canario, que este martes valoraba de forma positiva las medidas económicas adoptadas por el Gobierno central, algunas propuestas desde el archipiélago. Y nos alegra que entre esas medidas esté que no se paguen las hipotecas las familias más vulnerables, las que peor los van a pasar sin duda. Y lo mismo con el agua y la luz, los servicios básicos esenciales. Torres considera necesaria la aprobada exención de impuestos a empresas y autónomos en apuros, así como también las prestaciones para todos los desempleados. Pues esas son algunas de las medidas para combatir con los datos de contagio que siguen incrementándose en Canarias, aunque en menor medida que en otras comunidades autónomas. En el archipiélago se registran alrededor de 20 nuevos casos diarios, una situación que podría mantenerse durante los próximos días. El Gobierno insiste en que la sanidad canaria estará preparada para atenderlos. Los casos de coronavirus en las islas se han incrementado en torno a 20 o 25 casos nuevos cada día y se espera que se mantenga durante los próximos 10 días. Una situación para la que la sanidad canaria está preparada, según ha afirmado la consejera de Sanidad, Teresa Cruz. Ahora mismo tenemos un número suficiente para poder dar respuesta a un incremento en los próximos 10 días. Si seguimos incrementando a razón de 20 diarios, tenemos capacidad para dar respuesta adecuada a la población. Tenerife es la isla más afectada con 94 casos, seguida de Gran Canaria con 35, Lanzarote y Fuerteventura con 6, La Palma con 5 y La Gomera con 3. De todas ellas, 13 personas están siendo tratadas en la UCI porque son casos que presentan dificultades respiratorias, pero según la consejera tan solo hay 2 casos críticos, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. Este virus va vinculado a problemas respiratorios. Y nosotros ahora mismo, como tenemos
capacidad, lo que hacemos es esos pacientes con más dificultad lo estamos poniendo en la UCI. Además, se han celebrado reuniones de coordinación con los gestores de la sanidad privada en las dos provincias para establecer circuitos únicos para atender a la población. Cruzoval ha reconocido que hay carencia de materiales para hacer todos los test de coronavirus, así que se da prioridad a la recogida de muestras y a las personas que están ya hospitalizadas. También faltan equipos de protección para el personal sanitario. Vamos a ver en un gráfico cómo está la sobrecarga hospitalaria en España. La Comunidad de Madrid y las provincias cercanas son las que mayor intensidad registran en estos momentos por las necesidades sanitarias. Ahí las vemos reflejadas en rojo intenso. En azul aparecen las comunidades con la fuente de carga sanitaria entre el 20 y el 50%. En el resto del país, aunque la situación es compleja, el índice de carga sanitaria es inferior. En todo el mundo hay más de 185.000 casos con casi 80.000 pacientes recuperados y eso sí, más de 7.000 fallecidos. China sigue siendo el país con más contagiados, con más de 80.000. En Corea del Sur hay más de 8.000 casos, en Irán están cerca de los 15.000 positivos de COVID-19, Italia tiene más de 27.000, España más de 11.000 y Alemania supera los 7.000. En nuestro país, por regiones, la Comunidad de Madrid es la más afectada, con casi 5.000 casos, seguida de Cataluña y País Vasco. En el caso de Canarias, hay 148 casos acumulados, 138 activos, 8 altas, 2 fallecidas y 13 personas en la UCI. Si analizamos isla por isla, Tenerife concentra la mayor parte de los casos. Desde que comenzó la crisis en Tenerife se han contabilizado 94 casos, 6 altas y 1 fallecida. En Gran Canaria se han registrado 35 positivos y 1 persona fallecida. Tanto en Lanzarote como en Fuerteventura hay 6 casos. En La Palma hay 5 y en La Gomera se han dado 3 positivos, aunque 2 de ellos ya han recibido el alta. El Hierro y La Graciosa no han contabilizado ningún caso. Acaban de verlo en estos gráficos, Tenerife sigue siendo la isla más afectada por el COVID-19 y ahora mismo, Ana Albendín, hablamos de 94 casos activos. Así es, ese dato lo daba este mediodía la consejera de Sanidad, Teresa Cruz. Tenerife, con 94 casos, es la isla más afectada por el COVID-19. La mayoría de estos casos se encuentran en el Hospital Universitario de La Candelaria. Por eso, próximamente se está planteando habilitar 3 plantas de este centro hospitalario para tratar a los enfermos de coronavirus. Hay que decir que también se están utilizando las unidades de cuidados intensivos para tratar a aquellos pacientes que presentan problemas respiratorios. De estos 94 casos que hay registrados en Tenerife, hay que decir que tan solo 1 se encuentra en estado crítico. Desde la Consejería de Sanidad se insiste en recordar esas recomendaciones fundamentales como lavarse las manos con frecuencia, mantener una distancia de más de 1 metro y toser en el codo. Pero sobre todo, y lo más importante, es quedarse en casa. Ustedes saben que si presentan alguno de los síntomas del coronavirus, como puede ser tos, dolor de cabeza o fiebre, hay un número habilitado al que pueden llamar, que es el 900-112-061. Gracias, Ana. Hay crisis sanitaria y también económica. Una de las consecuencias inmediatas de esta situación de alarma están siendo los ERTEs. Muchas empresas han presentado ya un expediente de regulación de empleo temporal. Los trabajadores afectados se plantean ahora cómo solicitar la prestación por desempleo. Les contamos cómo. De esta mesa vuelve a salir un decreto que intenta adoptar la economía a la pandemia del coronavirus. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Y ese esfuerzo se intenta volcar en trabajadores y empresas, facilitando las regulaciones de empleo temporales para aquellas que el gobierno obligó a cerrar, como cafeterías, bares o restaurantes. Quedarse vacía les permitirá hacer una regulación de empleo express en tan solo 7 días de trámite. Mi empresa ha procedido a la realización de un ERTE, comunicándonos el 14 de marzo que dejáramos de asistir a nuestro puesto de trabajo a partir de las 8, enviándonos un comunicado por WhatsApp.
Es lo que le ha pasado a María. Mirar el móvil y encontrar esta carta también le pasará a otros miles de trabajadores. Y su gran pregunta es, ¿a qué tienen derecho? El Gobierno ha tomado medidas extraordinarias que permitirán cobrar el paro prácticamente a todos los trabajadores afectados. El desempleo cobrado por esta situación no descontará del acumulado hasta ahora. No hará falta haber cotizado 360 días previos y la base de cotización será la del último contrato si se llevan cotizados menos de 180 días. Pero sin nadie tecleando en las oficinas de empleo que han sido cerradas, todo se va a hacer a distancia, vía telemática si se tiene certificado digital o clave o llamando por teléfono a la oficina de empleo correspondiente. Los comedores escolares también han sufrido las consecuencias del coronavirus. Más de 13.000 menores dependen de este servicio. El gobierno canario intenta paliar la situación, sobre todo para las familias más vulnerables. Esta es una imagen habitual durante el curso escolar. Ahora hemos dejado de verla por el COVID-19 y el cierre de los colegios. Algunas familias dependen de manera importante de este servicio. La Consejería de Educación, la de Derechos Sociales y la Federación Canaria de Municipios han tomado medidas. Nos planteamos, lo primero, la problemática de los menores de cuota cero. ¿Qué son los menores de cuota cero? Son aquellos niños cuyas familias tienen menos recursos y comen en el colegio de forma gratuita. Se trata de una cesta de la compra por valor de 120 euros que busca aliviar la situación en la que han quedado los más de 13.000 niños que utilizan el comedor y que irá directamente a casa de los afectados sin que las familias tengan que hacer nada. Hemos pasado ya el listado elaborado familia por familia de todas aquellas familias perceptoras de la cuota cero de los comedores a las superficies, a los supermercados. Ellos ya lo tienen. La iniciativa ha sido elaborada teniendo en cuenta los menús mensuales de los comedores, una medida posible gracias a un contrato de emergencia con las cadenas de supermercados. Pues si la situación es complicada para todos con estas restricciones para no salir de casa, lo es mucho más para quienes no tienen casa y duermen cada noche donde pueden. Ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria y también en Santa Cruz de Tenerife han anunciado las medidas que van a tomar para proteger a los más vulnerables en esta situación. El Ayuntamiento de la capital Gran Canaria ha anunciado un paquete de medidas para proteger de la pandemia a las personas que viven en las calles. Se refuerza la asistencia y se habilita el centro de día construido en la antigua fábrica de hielo de Manuel Becerra para alojar, alimentar y atender a las personas sin hogar. También se mantienen activos los comedores sociales y se ha habilitado una ayuda quincenal de entre 100 y 500 euros para aquellas familias sin recursos que no reciban ninguna prestación económica. En Santa Cruz de Tenerife también se da prioridad a garantizar la seguridad de las personas sin hogar. Tenemos el albergue municipal, un recurso de mínima exigencia también, de 20 plazas más. Desde hace poco tiempo estamos utilizando también pensiones y hay otro recurso excepcional por la situación excepcional en la que vivimos, en la que hemos habilitado el pabellón Paco Álvarez para 25 personas. Las medidas tomadas por ambos consistorios persiguen el objetivo de minimizar en la medida de lo posible el daño causado por esta situación anómala a las personas con menos capacidad de defensa económica. Pues vamos a Gran Canaria en directo para conocer cuál es la última hora. Paco Sánchez, ¿cuál es la situación de los afectados por el COVID-19 ahí? Pues en Gran Canaria el número de afectados alcanza ya los 36. Son 36 las personas que tienen un caso activo de COVID-19 y además un fallecido. Como sabemos, la primera persona que falleció en el archipiélago canario sucedió aquí, en Gran Canaria. Y para la próxima semana se espera además un repunte de los casos en todas Canarias, especialmente en Tenerife, pero también en Gran Canaria por la densidad de población. Así que los hospitales de la isla, todos los hospitales de la isla, han reservado una planta para estar atentos, para estar prevenidos por lo que pudiera pasar, por si surgieran nuevos casos. Gracias, Paco. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen recorriendo cada localidad de las islas para que se cumplan las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno de España. Pero todavía hay quien se las salta o intenta saltarse esas normas y ya saben que pueden tener sanciones económicas. A pesar de la insistencia de los cuerpos policiales, hay quien hace caso omiso de la obligación de aislarse socialmente. En Tenerife, la policía tuvo que detener a esta turista por resistirse a abandonar la piscina pese a las indicaciones del personal del hotel y de las fuerzas de seguridad.
En el sur de Gran Canaria, esta imagen, una videoaficionada denuncia la cantidad de personas que coinciden a la vez en un mismo espacio. Esto aquí en Puerto Rico sigue siendo así. Todos los hoteles abiertos, piscinas abiertas. En el Roque Nublo, la Guardia Civil también llama la atención a los turistas. Les recuerdan que no pueden permanecer en la vía pública y que estamos ante una situación de emergencia sanitaria grave. Además, supervisan el acceso a supermercados y vigilan parques, paseos y playas para evitar que acudan los ciudadanos al estar prohibido. En el resto de la isla, la Policía Nacional lanza estos mensajes. Pero lo cierto es que la mayoría de la ciudadanía está cumpliendo con el protocolo. En La Graciosa se cumple esa normativa y además no es fácil ver a la gente en la calle. Las imágenes que ven pertenecen a las calles de Caleta de Seo. Una unidad de emergencias de Lanzarote da vueltas por el pueblo y por megafonía explica, entre otras recomendaciones, que por motivos de salud las personas deben permanecer en sus casas. Quédate en casa. En Lanzarote han aumentado el número de personas contagiadas por coronavirus. José María de Pais, ¿cuántas personas hay diagnosticadas? Sí, según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la cifra de contagios en la isla de Lanzarote se eleva a 7, es decir, 3 más que durante el día de ayer. Pero la noticia hoy también hay que buscarla en el aeropuerto. Allí se han vivido situaciones de caos cuyos principales ingredientes han sido básicamente las cancelaciones, los retrasos y la falta de información. En algunos momentos, durante la jornada de hoy, en la T2 del aeropuerto César Manrique, se llegaron a reunir hasta 5.000 personas. Sobre las 6 de la tarde, la situación comenzó a normalizarse. Contrastan estas imágenes, ya bien entrada la tarde, con estas otras que han sido el denominador común en el día de hoy. El deseo de todas estas personas es el mismo. Simplemente lo que queremos es salir. Salidas que a ciencia cierta no se sabe cuándo se producirán, como es el caso de esta ciudadana británica que se queja de la falta de información. Hay quien trabaja para poner orden dentro del caos, un trabajo que no garantiza el éxito. Intentar que la gente pueda volver en sus países lo más rápidamente posible. Con todos los cambios que hay de momento no es nada fácil. Y la esperanza, en este caso, llega vía teléfono móvil. Vueling me ha enviado un mensaje que lo puedo coger. Mañana, miles de turistas que aún se encuentran en las islas volverán a intentar volar hacia sus hogares. Pues es una escena que se repite en otros aeropuertos canarios, turistas que quieren volver a casa. En el aeropuerto de Tenerife Sur ha habido menos afluencia, eso sí, de visitantes al Bagrillo que en jornadas anteriores. Menos afluencia de turistas en comparación a las jornadas anteriores en Tenerife Sur, y es que muchos de estos visitantes han podido regresar a sus países de origen, mientras que muchos siguen con la incertidumbre de saber qué ocurrirá en los próximos días, ya que sus vuelos se han visto cancelados. Durante la jornada de hoy hemos visto aterrizar a varios aviones prácticamente vacíos, y es que se ha llevado a cabo la repatriación de muchos de estos turistas. Durante la jornada de hoy, como decimos, la imagen es de mucho menos afluencia de visitantes, y cada poco tiempo se informa a través de megafonía de las medidas de seguridad que se deben llevar a cabo en estas instalaciones, como puede ser la distancia de seguridad entre las personas, pero hemos visto que muchos de los pasajeros no las han llevado a cabo. Tenerife Sur ha continuado operando para que muchos turistas puedan volver a sus países. Esos vuelos de vuelta están exentos de restricciones. Este martes solo han aterrizado aviones vacíos para repatriar a estas personas, que aunque en cantidad menor a días anteriores han seguido aglomerándose en la terminal. El gobierno estatal se plantea el cierre del espacio aéreo, aunque Marlaska ha indicado que ya se ha reducido al 50%. El gobierno de Canarias ha pedido que se reduzcan al mínimo los vuelos. En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se podría volar a Madrid solo 2 veces al día desde Tenerife Norte, una desde Tenerife Sur y La Palma, a Barcelona 2 veces y a Bilbao y Sevilla 1 diariamente desde Tenerife Norte. De aprobarse esa reducción de servicios, esos vuelos irían a la mitad de su capacidad y se controlaría la temperatura de los viajeros. El aeropuerto de El Hierro desde este miércoles tendrá un solo vuelo que conectará la isla con Tenerife Norte.
En Fuerteventura, el Servicio Canario de Salud ha detectado 3 nuevos casos en la isla, datos que nos llegan además de última hora. Cristina Falcón, ¿tenemos más datos? Pues por el momento no tenemos más datos, únicamente que el presidente del Cabildo, Blas Acosta, ha publicado en redes sociales que tras realizar varias pruebas en la jornada de ayer se han detectado 3 nuevos casos positivos en la isla, sumados a los 6 que ya conocíamos, que no han necesitado hospitalización y que se encuentran en aislamiento domiciliario bajo control sanitario. Eleva así el número de 9 casos positivos por COVID-19 en Fuerteventura. Este estado de alarma ha dejado ver también en las calles majoreras mucho menos gente que ayer, también en zonas turísticas y en playas cerradas, como por ejemplo hoy en Playa Chica, donde únicamente paseaban los socorristas cumpliendo con los servicios mínimos y evitando así que nadie pudiera acceder a la playa. Localidades como Puerto del Rosario ya han comenzado a desinfectar espacios públicos como paradas de guaguas, parques o colegios. Una medida de última hora ha sido que el Cabildo Insular ha suspendido los actos y eventos programados para los próximos 3 meses, lo que implica que este año no se celebrarán eventos tan importantes para la isla como Efeaga o el popular baile de taifas. En Fuerteventura también ha comenzado ya la repatriación de los turistas a sus países de origen, una imagen que contrasta con la de muchos estudiantes que se han tenido que quedar en territorio peninsular y no han podido volver a casa para pasar esta cuarentena. Como cualquiera de las familias que están confinadas en casa, los canarios que estudian fuera de las islas intentan ocupar su tiempo lejos de los suyos. Carla, Alejandra y Carlota estudian relaciones laborales en Salamanca. Intentaron regresar a casa, pero no les fue posible. Pues decidimos pillarnos un vuelo para ese mismo sábado e irnos a Canarias con Vueling. El sábado ya fuimos a Oviedo. Y una vez allí, pues teníamos varias sospechas, nos habían dicho varias personas que nos podrían cancelar el vuelo, pero no fue hasta media hora antes del embarque cuando la misma compañía nos lo dijo. La aerolínea les ofreció una alternativa, pero sin garantías. Un vuelo para el sábado próximo. Al no tener esa seguridad, decidimos que la mejor opción iba a ser regresar a Salamanca y pasar ahí la cuarentena. Casos como este encontramos en otras comunidades autónomas como en Madrid. Alejandra estudia periodismo. Mi padre, que tenía previsto venir a visitarme, no ha podido y por lo tanto va a perder el vuelo. Los que sí han regresado a sus casas esta madrugada son el grupo de 80 pensionistas que estaban en un hotel de Gerona y una familia de 8 personas que estaba desde el sábado en Sevilla. Y así viajan estos canarios que están regresando a las islas, aviones prácticamente vacíos, para guardar la distancia de seguridad entre los pasajeros. Us recordem que heu d'activar el mode avió dels vostres dispositius electrònics. Atrapado en Egipto está nuestro compañero Paco Luis Quintana. Empezó sus vacaciones cuando aún no se había declarado la emergencia sanitaria. Ahora él y su pareja han buscado alternativas para volver a Canarias, pero de momento no hay vuelos, las rutas están prácticamente cerradas y la mayoría de vuelos cancelados. Paco Luis, cuéntanos esa odisea que están viviendo. ¿Qué tal a todos? Saludos desde Egipto y un abrazo enorme para toda Canarias. Les voy a contar la situación en la que estamos un servidor y mi pareja, que nos encontrábamos en luna de miel, un viaje que se ha visto obviamente truncado por la situación mundial. Aquí en Egipto aparentemente la sociedad transcurre la vida con total normalidad, pero ya empieza la gente a hablar mucho de lo que está ocurriendo en el resto de países, porque, para que se den cuenta, han desaparecido los turistas en las calles. De hecho, nosotros estos días atrás hemos visto hasta las pirámides de Giza prácticamente solos. Aquí ha habido también, muy parecido a la situación de Canarias hace un par de semanas, una tormenta de arena inmensa y unas lluvias torrenciales como nunca se habían visto aquí en Egipto y sobre todo en la capital, en El Cairo. Nosotros estamos de vuelta al barco flotante, estos cruceros, muchos los conocerán, que cruzan el Nilo, donde salimos esta mañana, volvimos a salir ayer en busca de un avión al Cairo. Al final hemos optado por la opción de la amabilidad. La verdad es que ha sido enorme por parte de los egipcios. Nos han vuelto a recibir en este hotel flotante
porque si no nos quedábamos prácticamente en la calle. Y todo porque hemos estado en el aeropuerto, les cuento la situación, y el aeropuerto internacional pues prácticamente ha cerrado conexiones con el exterior. Las compañías aéreas dejan de volar a España, ese es el problema que tenemos los canarios, que tenemos que parar en España para ir a nuestra casa, nuestras islas. Abrimos la opción de viajar a Marruecos y desde Marruecos, Gran Canaria, Tenerife, pero también esa ruta está cerrada y al final se ha creado una situación que debe ser muy parecida a la que deben sufrir muchos canarios que estamos fuera de las islas en muchos países del mundo. Y es que los aeropuertos internacionales se han convertido en un foco de infección, porque hay miles de personas en estos aeropuertos esperando la salida de su vuelo, una salida que no llega y allí no se respetan las medidas sanitarias mínimas para evitar un contagio, porque estamos apiñados miles de turistas. Por eso nosotros hemos optado por el sentido común. Esto es una cuestión de supervivencia. Tampoco hay que llevar a Canarias virus ni problemas, ya hay bastantes, por lo tanto, que cada uno, igual que cada uno en casa se queda en su casa en Canarias, nosotros hemos optado por replegarnos, nos han hecho hueco aquí en este hotel flotante, en este crucerito del Nilo, y vamos a esperar para intentar recolocarnos en los siguientes vuelos, en los siguientes días, una vez que el aeropuerto vaya recobrando la normalidad. Porque vagabundear por los aeropuertos, de verdad, no deja de ser un problema de salud, porque están todos los extranjeros intentando salir y ya esta mañana un grupo de australianos intentaron viajar a Estados Unidos vía Estambul y les han cerrado en Estambul el aeropuerto y allí no tienen alternativa habitacional y por lo tanto se tienen que quedar en el aeropuerto. Por lo tanto, lo que hemos hecho es optar por sentido común. Nos replegamos, vamos a esperar que esto se estabilice, que la situación mejore y que se restablezcan las rutas para intentar volver, emprender de nuevo el retorno a España. Desde aquí, nosotros estamos físicamente aquí, pero tenemos la mente, estamos muy conectados con todo lo que pasa en Canarias. Me siento muy orgulloso por las muestras cívicas muchísimas que hay. Y ahora es más que nunca hay que tener paciencia porque pasan los días pesan, esta cuarentena en casa resulta muy, muy pesada, pero es ahora cuando hay que aguantar y cuando hay que tener esa conciencia cívica, porque la mejor vacuna es la que utilizamos todos para ayudarnos entre todos y evitar que el virus se propague. Así que colaboremos todos con ello porque seguro que vamos a poder con esta situación antes que tarde. Un abrazo enorme desde Egipto. Chao. Claro que sí, vamos a poder con este virus entre todos y lo mejor ya saben, y lo hace también nuestro compañero Paco Luis Quintana, es evitar espacios con mucha gente para evitar los contagios, mejor mantener la distancia de seguridad. Y también hay que tener mucha paciencia porque además esta misma tarde la Unión Europea ha confirmado que cierra su frontera exterior por un plazo de 30 días a terceros países. Mientras en todo el planeta se buscan maneras de minimizar el impacto económico de esta pandemia. En todo el mundo la cifra de positivos de coronavirus ha alcanzado ya los 187.000. Ya es oficial, por primera vez en la historia, Europa cierra sus fronteras y no permitirá la entrada de visitantes de terceros países. La medida se ha tomado ante la evidencia de que el viejo continente es ahora mismo el epicentro de la pandemia. En Francia han fallecido con coronavirus 37 personas este martes, con lo que la cifra total en el país es de 175. En Alemania, el cierre de fronteras con Polonia ha generado problemas de tráfico, mientras que en los países afectados del continente africano se empiezan a ver las primeras compras masivas por el pánico a un confinamiento o una cuarentena. Paliar los efectos económicos de la pandemia para que la crisis sanitaria no se vea seguida por una económica de igual o mayor magnitud. Ese es uno de los puntos más importantes en la mesa de todos los gobiernos de los más de 150 países afectados. La administración que preside Donald Trump en Estados Unidos planea adoptar medidas por valor de 850.000 millones de dólares. Una de las opciones que está sobre la mesa es el envío masivo de cheques a los ciudadanos. Mientras, en el país que lleva casi un siglo dominando la industria mundial del espectáculo, ve cómo se cierra uno de sus símbolos. No habrá actuaciones en los teatros de Broadway. Situación compleja en todo el mundo y el sector turístico se enfrenta a un desafío sin precedentes aquí en Canarias. Cadenas hoteleras como Iberostar, Meliá o GF Hoteles ya han anunciado que cierran muchos de sus establecimientos, pero de momento no saben qué va a pasar con sus trabajadores. Desde la patronal piden al gobierno medidas más específicas para ellos, para este sector en concreto.
Aunque guardando las medidas de seguridad, los hoteles siguen atendiendo a sus clientes, pero será por poco tiempo. Asumen que tendrán que cerrar y esperan por las decisiones que tome el gobierno, como el decreto ley que se prevé ordene el cierre de la hostelería. Quedaremos la gran parte de la hotelería en estado de letargo, es decir, en una pausa ahora mismo nuestra actividad, pero sí quedarán algunas unidades abiertas para dar servicio a todas aquellas cosas que sean necesarias para el mantenimiento de nuestra sociedad, temas de logística, temas sanitarios, médicos que estén desplazados. Con mensajes como este, algunas cadenas comunican el cierre y su previsión de abrir de nuevo el 1 de mayo. Desde la patronal asumen que habrá numerosos expedientes de regulación de empleo temporal y piden medidas concretas para sus trabajadores. Una situación de subsidio por prestaciones por desempleo, incluso a aquellos que no tengan el paro acumulado se les tiene que dar un subsidio para poder ayudarlos, y las empresas tienen que parar la actividad en todos los sentidos, no solamente en el sentido de los ingresos, que ya está parada por la situación, sino también en el sentido de los gastos, para que una vez que pase el episodio podamos abrir de nuevo. Además, han solicitado a los turoperadores que dejen de enviar clientes a Canarias y que los aviones lleguen vacíos para poder repatriar. El Grupo Lopezán ha hecho público que va a suspender el cobro de los alquileres de los locales del área comercial Boulevard Faro en el sur de Gran Canaria. Eso hasta que se decrete la finalización del estado de alarma. Los negocios, eso sí, podrán continuar pagando solo las cuotas que afecten a los servicios generales. En La Palma, por tercer día consecutivo, los datos de afectados por el COVID-19 se mantienen en 5 personas afectadas. Este miércoles cambiará además el protocolo de los sanitarios, Javier Sánchez, en concreto de hospitalización domiciliaria. Los casos filtrados por vía telefónica se tendrán que trasladar hasta el acuartelamiento del fuerte situado en Breña Baja. Se consigue así que el personal sanitario no se vea expuesto al coronavirus, y en ese lugar ya se dictaminará si esta persona tendrá que hacer confinamiento en su hogar o tendrá que ser trasladado al Hospital General de La Palma. La isla, que ha estado durante todo el día respetando de forma escrupulosa este estado de alarma, con calles prácticamente vacíos y ni siquiera ha habido aglomeraciones, por ejemplo, en farmacias o en supermercados. Además, ha ayudado a estas calles vacías estos aguaceros continuos que han estado cayendo durante toda la jornada. También los ayuntamientos ya están preparando la más que previsible crisis económica para las instituciones locales, con diferentes medidas para tratar de salvaguardar los ayuntamientos y sus poblaciones. Al estado de alarma, que de por sí deja la actividad en las calles al mínimo, se ha unido durante gran parte del día en La Palma chubascos que se han concentrado en la comarca este de la isla. Los servicios justos operativos se han trasladado al Roque de los Muchachos para mantener la actividad imprescindible en los telescopios. La mayoría de los telescopios hayan cerrado, hay algunos robóticos y algunos telescopios que han podido hacer seguir con las observaciones de una manera bastante restringida. No obstante, se necesita mantener las instalaciones, puesto que hay instrumentación muy sensible, hay instrumentación que está refrigerada con nitrógeno líquido. Los ayuntamientos buscan frenar el impacto económico del coronavirus con diferentes propuestas. Las partidas que tenemos previstas para el tema de carnavales, destinarlas a paliar un poco las consecuencias de los daños que estamos ocasionando o ocasiona el cierre temporal de empresas. Estamos trabajando también en las medidas económicas que podemos llevar a la práctica para de alguna manera aliviar la situación de los que padecen de una manera mucho más profunda esta situación de alarma, y estamos trabajando ya desde los servicios económicos para que estas medidas se puedan implantar lo antes posible. La operatividad del servicio de hospitalización a domicilio sufrirá cambios a partir de este miércoles. Los casos filtrados por vía telefónica se desplazarán, si los profesionales lo estiman oportuno, al cuartel del Fuerte. Se evita así la exposición de los servicios sanitarios y se solicitará la cuarentena preventiva o el ingreso en el hospital. La ansiedad es una respuesta humana frecuente ante situaciones de incertidumbre. Elegir un momento concreto del día para informarse y establecer una rutina diaria son algunas de las recomendaciones de los profesionales de la psicología para afrontar los periodos de confinamiento. El hecho de no poder transitar libremente y estar en casa por obligación durante varios días puede generar mucho malestar. Es bastante probable que muchas personas empiecen dado que se debilitan las señales externas, empezar a darle vueltas a las señales internas, es decir, a todo aquello que procede de su propio organismo, a darle vueltas a ideas, ¿no?
El exceso de información además puede generar ansiedad, así que elegir un momento concreto del día para informarse y establecer una rutina diaria son algunas de las pautas de los profesionales de la psicología. Pensar en el confinamiento como necesario para el bien común, dicen, también ayuda al afrontamiento positivo. Cuando nos enfrentamos a situaciones de incertidumbre, desde luego buscamos primero estar con otras personas, no estar solos, y segundo estar con personas que sean próximas a nosotros, que sean nuestras familias, aquellos que queremos. Y eso lo tenemos, de modo que partimos de una buena base. Estar en contacto con amistades y familiares y mantener una actitud activa también ayuda, dicen, a sobrellevar los largos periodos dentro de casa. Mi nombre es Esther Pradilla y soy entrenadora de parejas. Y me he planteado un reto, que la tasa de divorcios no aumente tras esta convivencia de 15 días o más. Es el reto de esta abogada y entrenadora de parejas que corre ya por las redes sociales. Cada día cuelga vídeos en los que va dando recomendaciones para sobrellevar una convivencia de tantas horas en familia. Uno de sus primeros consejos es propiciar una conversación en la que la pareja hable de las cosas que les unieron cuando se conocieron. Personal sanitario y otros colectivos siguen pidiendo a la población que se quede en casa. Un ejemplo es el vídeo del personal del servicio de urgencias del Hospital Dr. Negrín de la capital Gran Canaria. Aprovechan para agradecer las muestras de apoyo de la ciudadanía, a la vez que recuerdan las medidas de higiene que se deben llevar a cabo para evitar contagios. Desde urgencia del Hospital Dr. Negrín te pedimos quédate en casa. Te damos las gracias por todos los aplausos. Nosotros también te aplaudimos. Gracias. A seguir lavándose las manos. Gracias por quedarte en casa. Ayúdanos a salvar vidas. Tiro marchoso. Calma y sentido común. Cuando no estoy aquí, estoy en casa. Yo me quedo en casa. Yo también me quedo en casa. Por tu salud, quédate en casa. Desde urgencias del Hospital Dr. Negrín queremos agradeceros vuestro apoyo. Gracias por todo. Y la higiene también la vemos en las calles. En Santa Cruz de Tenerife se ha hecho con lejía estos días, pero a partir de hoy se utiliza un producto especial, Bactoril. Es un desinfectante de uso profesional. La tarea del personal del ayuntamiento se complementa con la que hace ya la unidad militar de emergencia. Es probable que estos días vea como miembros de la UME desinfectan las zonas de mayor riesgo de propagación del COVID-19. Aquí los pueden ver este martes en la estación de guaguas de La Laguna. A ellos se unen los policías locales de la zona. También en Santa Cruz de Tenerife el ayuntamiento ha decidido llevar a cabo un dispositivo especial. Y nosotros estamos haciendo un trabajo que puede llamarse de complementario, perfectamente coordinado. Ellos se han centrado en algunas zonas que entienden que por la aglomeración de personas requieren una desinfección mucho más en profundidad y con un producto muy específico, y nosotros lo que estamos haciendo es en todo el municipio de manera general un baldeo desinfectante. Un baldeo que al principio era de lejía, pero que ahora se hará con Bactoril, un desinfectante de uso profesional. El virus en el suelo es donde más puede sobrevivir, aunque también es donde es más fácil de matar. Por eso este esfuerzo en los espacios públicos, en nuestro mobiliario urbano, en nuestra señalítica, estamos pues haciendo este esfuerzo de descontaminación, terminar de matarlo y evitar así que siga la propagación. Desde el lunes se lleva a cabo este trabajo en todos los distritos de la capital tinerfeña y se pide además a los vecinos que contribuyan con el servicio de limpieza depositando la basura y los residuos en el interior de los contenedores entre las 7 y las 9 de la noche. Se puede salir de casa para cuestiones básicas, trabajo, supermercado, y también una de ellas es donar sangre para mantener las reservas en los hospitales. Es importante que sigamos colaborando porque la sangre caduca. Sanidad ha lanzado una nueva campaña en medio de esta pandemia. Haz una excepción excepcional. En estos momentos necesitamos que hagas una excepción excepcional. Puedes salir a la calle a donar sangre. La sangre caduca. Las plaquetas tienen una caducidad de 7 días. Plaquetas que necesitan, por ejemplo, los enfermos oncológicos para seguir con su lucha, pero también los hospitales para alcanzar las 300 bolsas diarias de sangre que les permiten seguir cada día. Lo primero que debemos hacer es autoexcluirnos si no reunimos los requisitos, entre ellos tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar sanos y no haber estado en contacto con personas contagiadas. Antes de salir a la calle a donar sangre, llama por favor al 900-234-061, un teléfono gratuito de atención al donante.
en nuestra web efectodonación.com y en las redes sociales del ICHH. Ahora mismo te necesitamos más que nunca. Además, insisten en que las unidades móviles seguirán recorriendo el archipiélago y los puntos fijos de extracción abiertos también durante esta emergencia sanitaria. Recuerda, hoy más que nunca, haz una excepción excepcional y ve a donar. La Gomera sigue contando con un caso positivo activo. Es una mujer que está en aislamiento domiciliario. Mientras, todos los municipios continúan con sus espacios públicos y zonas de ocio cerradas. El vacío en las calles se nota especialmente, Julen Agoya, en la capital y en las zonas turísticas. Sí, calles desiertas en muchos puntos de la isla. En nuestro recorrido por algunas de las principales calles de San Sebastián nos hemos cruzado con apenas una decena de personas, taxistas, gente que regresaba de sus trabajos, personas que sacaban al perro o tiraban la basura. La ciudadanía está entendiendo la importancia de quedarse en casa. Este vacío en las calles se aprecia especialmente en lugares turísticos como Playa de Santiago o Valle Gran Rey. En este último municipio, ayer podíamos ver cómo la policía local tenía que desalojar a un grupo de turistas, tanto de la playa como del paseo marítimo. Esa imagen ya no la hemos visto hoy, han sido más respetuosos con este estado de alarma. Normalidad por el momento, tanto en el puerto de Vueltas, en Playa de Santiago y aquí en San Sebastián. Sí que hemos podido ver mucha flota pesquera amarrada a puerto. Ha disminuido la venta de pescado por el cierre de restaurantes. La Gomera por el momento continúa con un único caso positivo en coronavirus. La playa completamente desierta y rodeada de vallas, cerrando todos los accesos. Esta es la imagen que presenta Valle Gran Rey, uno de los municipios más turísticos de La Gomera, con algunos turistas que se atreven a desobedecer las órdenes y otros que han salido solo a comprar. La gente es muy amable, todo el mundo habla con nosotros y responde a nuestras dudas, todo va bien. El puerto de Vueltas, base del Benji Express, funciona con normalidad, aunque la mayoría de los pescadores profesionales no han salido a faenar por la bajada de las ventas, situación que las instituciones tratan de revertir. Si hay necesidades en centros hospitalarios, en residencias de mayores o cualquier otro centro, lo podamos adquirir para darle un producto de calidad a las personas y que los pescadores puedan vender su pescado. Sin las colas de otros días, fuera de farmacias y supermercados, parece que los ciudadanos respetan las normas y se adaptan al ritmo que marca esta situación. En el Hierro siguen sin registrar ningún caso, pero ahí no bajan la guardia. Aroacano se toman precauciones y medidas especiales. En el Hierro continuamos en el escenario de cero contagios, sin embargo desde aquí también se toman todas las precauciones para seguir estando en esta situación. Una de las medidas que se ha decidido tomar es controlar la entrada de pasajeros a la isla. Sabemos que a partir de mañana se verán reducidas las conexiones aéreas en todo el territorio español y aquí en el Hierro se verán reducidas a un único vuelo con Tenerife Norte en la mañana. Las conexiones marítimas seguirán como hasta ahora, aunque eso sí se verán incrementados los controles policiales para asegurarse de que todas las personas que llegan a la isla lo hacen cumpliendo con el Real Decreto del estado de alarma en el que nos encontramos. El transporte terrestre también ha tomado todas las medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros. Recordamos que en la medida de lo posible debemos permanecer en nuestras casas, pero si tienen que hacer uso de esos transportes, tomen las medidas higiénicas y de seguridad necesarias para entre todos continuar ayudando a paliar esta crisis sanitaria. Las medidas preventivas en el Hierro también se elevan a materia de transporte. El aeropuerto solo operará un vuelo diario a partir de mañana. Se incrementan los controles policiales en el puerto de La Estaca con el fin de hacer cumplir las medidas impuestas por el Real Decreto del estado de alarma. No se puede venir de turismo a la Isla del Hierro, ni se puede ir de turismo a La Gomera, ni a Tenerife, ni a ningún sitio. ¿Qué pasa? Que la gente hace caso de aquella manera a las recomendaciones. Hacemos un seguimiento de qué está haciendo cada una de esas personas y les recomendamos, porque no tenemos tampoco, una vez que están aquí, no tenemos la capacidad legal para obligarles a irse. Se mantienen así todos los trayectos marítimos programados con y desde la isla. El transporte terrestre también ha tomado medidas. Desde el viernes se realizan limpiezas rutinarias de desinfección en todas las unidades de la cooperativa de transporte. Sin embargo, aunque han visto reducir notoriamente el número de pasajeros, las líneas y horarios se mantienen como hasta ahora.
El Hotel Balneario Pozo de la Salud echaba hoy el cierre. El Cabildo herreño ha puesto estas instalaciones al servicio de la sociedad herreña por si fuera necesario. Algunas estadísticas en Santa Cruz de Tenerife. La entrada de vehículos en hora punta a la capital tinerfeña se ha reducido en un 50% y la policía local de Santa Cruz de Tenerife ha levantado 20 actas desde que se decretara el estado de alarma, la mayoría por desobediencia en establecimientos que no tienen autorizada la actividad. Además, el ayuntamiento afirma que lo más difícil está siendo evitar que los turistas se acerquen a la costa de Anaga. Y esta imagen corresponde a un control de la Guardia Civil en la zona del Calvario, en Icod de los Vinos. Recuerden que si no tienen justificación para estar en la calle, la legislación recoge sanciones leves de entre 100 y 600 euros y multas graves que pueden suponer hasta 3.000 o 60.000 euros. Las restricciones de movilidad están generando múltiples dudas en la ciudadanía, sobre todo a la hora de movernos en coches particulares. La pauta es la misma que si vamos caminando, evitar las aglomeraciones. Son pocos los vehículos que circulan estos días por las carreteras. El estado de alerta no exime de su utilización, pero ¿sabemos cuándo se puede usar el coche? No hay que salir a la calle simplemente para comprar las necesidades básicas como farmacia y supermercado y poco más. Bueno, voy al trabajo y vengo y a casa. Los que circulaban con un certificado que acrediten que pueden circular porque están en el horario laboral, en el caso mío, lo llevo conmigo. ¿O cuántas personas pueden viajar en un vehículo privado? Creo que uno, pero no lo sé. Me imagino que solamente una persona en cada coche. En principio me han dicho que una por coche. Ante la incertidumbre, la Guardia Civil ha explicado a través de Twitter que solo puede viajar una persona por vehículo particular. En casos excepcionales como tener que llevar a un familiar al médico pueden ir dos, siempre y cuando se respeten las distancias de seguridad. Podremos usar nuestro vehículo para ir al trabajo, a la farmacia o a la compra, pero siempre siendo los únicos ocupantes del mismo. Los agentes de circulación trabajan ya para que se cumplan las medidas. Y las medidas de precaución tomadas por el Gobierno de España para evitar la propagación del COVID-19 han despertado muchos miedos, un miedo irracional, un miedo que ha llevado a algunas personas a abandonar a sus animales de compañía, perros y gatos. El Colegio de Veterinarios de Las Palmas informa que no hay evidencia alguna de que nuestras mascotas puedan infectarse con este coronavirus. Tampoco propagarlo, eso según afirma la Organización Mundial de la Salud. Lo que sí recomiendan es que, al igual que las personas, si conviven con un enfermo por este coronavirus, el animal también debe permanecer en cuarentena. Y si usted está contagiado, debe restringir al máximo el contacto con su mascota para evitar depositar el virus sobre ella. Si has dado positivo a COVID-19 o sospechas que puedes tenerlo y estás recluido en tu casa, lo único que tienes que tener en cuenta es evitar acurrucarte con la mascota, intentar utilizar un cubrebocas para evitar depositar virus sobre la mascota, lavarte bien las manos, no compartir la comida, y el paseo de la mascota lo tiene que hacer otra persona, no lo puedes hacer tú, no puedes salir a la calle. Por tanto, otra persona que venga a buscar la mascota, que no utilice tu correa y tu collar, que traigan una correa y un collar para pasearla, y siguiendo la normativa que dice el Gobierno de España, no ponerse en contacto varias mascotas ni varias personas. No podemos permitirnos que una parte importante de nuestra familia se vean abandonadas en la calle. Y les llevamos alertando desde que comenzó la crisis de la proliferación de bulos que nos llegan a través de las redes sociales. Noticias falsas que a veces cuesta que sean identificables. Esta es la que explica que podrán ser multados aquellos que no lleven el ticket de la compra del supermercado, la farmacia o gasolinera cuando salgan a la calle. O esta otra, en la que se alerta a la población que deben cerrar ventanas debido a una desinfección aérea. Desde el Gobierno avisan que son noticias falsas y piden a la ciudadanía que no las difundan. Pues hasta aquí ha llegado este informativo, seguiremos recopilando información y nosotros además volvemos enseguida para contarles toda la actualidad deportiva.